Diego Ordóñez sale del gabinete del presidente Guillermo Lasso. Se confirma que presentó su renuncia irrevocable al cargo de secretario de Seguridad el miércoles pasado, 5 de abril. Estuvo en ese cargo desde el 2 de agosto del 2022, cuando pasó de ser consejero de gobierno, cargo en el que asesoraba políticamente al primer mandatario, a secretario. Sin embargo, el primer mandatario le pidió que su salida se materializara el lunes 17 de abril, entre otras razones, por la agenda pendiente de los últimos días que había que evacuar. La Comisión Legislativa de Enmiendas incluyó en la reforma parcial que sea el Consejo de Seguridad del Estado el que confirme la necesidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra el crimen organizado y que la solicitud sea del comandante de policía. El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, que compareció a esa mesa y se mostró de acuerdo con los cambios, pero pidió se añada otra posibilidad. Pidió que se incluya en el texto que se haga un control político de este pedido. El secretario jurídico además pidió que en el texto no se hable de apoyo subordinado, sino de coordinación entre las dos fuerzas. Esta mañana, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, denunció que el Consejo de la Judicatura pretende tomarse la institución que representa por medio del nombramiento de los fiscales provinciales. Lo que Salazar advierte que el Consejo de la Judicatura avanza en el concurso para nombrar a 23 fiscales provinciales, dejando fuera a 863 funcionarios de carrera que no podrían participar porque la evaluación se suspendió. Con la postura de la fiscal coinciden los vocales del Consejo de la Judicatura, según lo expresaron este martes en la sesión del Pleno. El día miércoles 12 de abril, las asambleístas Viviana Veloz y Mireya Pazmiño, solicitantes del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso Mendoza, singularizaron la acusación de presunto peculado y presentaron sus pruebas en la Comisión de Fiscalización de la Legislatura. 2 de los 4 legisladores presentaron la petición de juicio con las evidencias que utilizarán durante el proceso. Veloz informó que son 958 fojas que demostrarían la responsabilidad política del jefe de Estado. Las asambleístas solicitaron 11 pruebas documentales y 11 testimoniales, las cuales tendrán que ser analizadas en 10 días, que comienza el próximo lunes 17 de abril. La Fiscalía informó que se están levantando indicios para la investigación por el robo de 44 armas de fuego del rastrillo de la Policía Nacional en Naranjito. El hecho se produjo la madrugada del martes 11 de abril pasado y se conoce que hasta el momento un policía se encuentra detenido. La Fiscalía está realizando la toma de versiones del personal policial a cargo del armamento. Además, se dispuso la explotación de videos de cámaras de seguridad de calles y avenidas aledañas. Se conoce que los delincuentes sacaron el aire acondicionado para entrar al lugar y cometer el delito. La inseguridad y la delincuencia tienen azotado el Ecuador y los ciudadanos han tenido que hacerse modos para protegerse. Fue el caso de un hombre que tuvo que defenderse con un paraguas de un ladrón. Esto ocurrió la semana pasada en la ciudad de La Ceiba, al sur de Guayaquil, y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Eran las 18 horas del miércoles anterior, estaba lloviendo y aún no caía la noche. El hombre esperaba en la puerta de una casa con su paraguas. Llegó un sujeto a bordo de una motocicleta que se parqueó a unos pocos metros. Se bajó del vehículo de 2 ruedas e intentó interceptar al ciudadano. En la tarde del miércoles 12 de abril, un terrible hecho se suscitó en Durán. Una niña de 9 años fue asesinada por 2 perros de raza Pitbull. El sector Los Tubos, originario de Durán. La Policía Nacional investiga el hecho. Las autoridades locales dieron a conocer que el cuerpo de la menor se encontraba destrozado. Al lugar de los hechos, llegó la ambulancia con el equipo de medicina legal. El ataque de los caninos se produjo cuando la niña estaba sola en su casa. La persona que la estaba cuidando había salido. Al regreso se encontró con la macabra escena. Los perros son de la misma familia de la menor atacada. Hay 3 detenidos por la masacre perpetrada en Puerto Pesquero de Esmeraldas y que cobró la vida de 9 personas. Uno de ellos es alias Coco. Un segundo nombre ya fue dicho por las autoridades, alias Chango. Los detenidos pertenecen al GDO de los Tiguerones.
fue lo que informó el Ministerio del Interior, comandado por Juan Zapata. Estas detenciones se lograron en unos 75 allanamientos. Además de los 3 detenidos, se han decomisado armas e inclusive se ha localizado la embarcación que habían utilizado los antisociales para entrar al puerto a través del muelle. Delincuentes armados se subieron a una unidad de transporte a la altura del tercer puente de la vía perimetral en Guayaquil. Luego de haber cometido el atraco, procedieron a querer llevarse las monedas para el cambio que la unidad poseía y posterior a ello se bajaron. Una vez que estuvieron afuera del bus, el conductor frenó el transporte para intentar enfrentarlos. En ese momento los antisociales le dispararon, provocándole una herida grave en su estómago, que horas más tarde le provocó la muerte. Una vez que fue herido el ciudadano de apellido Paguay, sus colegas lo cargaron sacándolo del bus para llevarlo a una casa de salud. El chofer fue llevado de emergencia al hospital del Guasmo y pese a los esfuerzos médicos, el conductor no sobrevivió, no resistió y perdió la vida. 2 celulares con importante información a la muerte del taxista Norman Báez, de 52 años, fueron claves para dar con el paradero de los 3 detenidos por el delito de robo con muerte que se dio en Quito y que ha conmocionado a la ciudad. Gracias a la colaboración de la compañía de servicio de transporte, a través de aplicación, se conoció que la última persona en solicitar el taxi de Norman fue David F., quien a través del análisis de redes, fuentes abiertas y la ayuda de medios técnicos pudo ser localizado en Guaranda, capital de Bolívar. Allí lo capturaron. Es un sedante de animales que mezclado con fentanilo produce efectos mortales. De hecho, es conocida como una droga zombie. Hemos visto un aumento de hasta un 200% de silacina mezclada con fentanilo en varias regiones. También hemos visto que las muertes por sobredosis asociadas con silacina han aumentado significativamente de manera reciente. Eso incluye un aumento de más de 1100% en la región sur y más del 750% en el oeste. El fármaco veterinario se convirtió en la primera sustancia declarada como una amenaza emergente para Estados Unidos. Resulta muy importante que encontremos cómo tener algún tipo de regulación que evite el desvío y el uso ilícito de silacina mientras se mantiene el uso legítimo en la industria agrícola. La administración Biden busca disminuir las alarmantes cifras de muertes por sobredosis de fentanilo, bajo la presión de legisladores en el Congreso que piden poner fin a la producción y tráfico de estos opioides por parte de carteles mexicanos. En México no se produce fentanilo. A lo que la Casa Blanca reaccionó. Sabemos que los componentes químicos de China llegan a México. Sabemos que en México se está produciendo fentanilo. Este jueves, delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y México se reúnen en Washington para abordar el tema. Estamos trabajando con el gobierno mexicano, con el presidente López Obrador de manera mutuamente respetuosa, para asegurarnos de que ambas naciones estemos haciendo todo lo posible para salvar vidas en ambos lados de la frontera. En 2022, la DEA reportó haber incautado suficiente fentanilo como para potencialmente haber matado a toda la población estadounidense. La administración Biden propuso este miércoles las regulaciones climáticas más ambiciosas del país hasta la fecha. 2 planes diseñados para garantizar que 2/3 de los nuevos automóviles y 1/4 parte de los camiones pesados vendidos en Estados Unidos sean totalmente eléctricos para 2032. Las nuevas reglas requerirían nada menos que una revolución en la industria automotriz de Estados Unidos. Al proponer los estándares de contaminación más ambiciosos para automóviles y camiones, estamos cumpliendo la promesa de la administración Biden-Harris de proteger a las personas y el planeta, asegurando reducciones críticas en la contaminación peligrosa del aire y el clima y asegurando beneficios económicos significativos como menor consumo de combustible y menores costos de mantenimiento para las familias. Los fabricantes dicen que la transición va demasiado rápido y podría causar consecuencias económicas y laborales. Esta propuesta profundamente defectuosa es un paso importante
hacia la prohibición de los vehículos en los que confían los estadounidenses. Tal como se propuso, esta regla perjudicará a los consumidores con costos más altos y una mayor dependencia de las inestables cadenas de suministro extranjeras. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, no puede exigir que los fabricantes de automóviles vendan una cierta cantidad de vehículos eléctricos, pero podría poner límites tan estrictos a la contaminación total generada por los autos normales que los fabricantes estarían obligados a vender más vehículos eléctricos. El principal funcionario de Inmigración de México enfrentará cargos penales por el incendio que causó la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez el mes pasado. Los fiscales federales dijeron que fue negligente al no prevenir el desastre a pesar de los indicios de problemas en los centros de detención de su agencia. La decisión de presentar cargos contra Francisco Garduño fue anunciada este martes por la noche por la Procuraduría General de la República. Nuestro más sentido pésame y les pido a todos tengamos un minuto de silencio en nombre de las víctimas de esta terrible tragedia de Ciudad Juárez. El silencio, el luto y la tristeza de quienes llegaron a recibir los cuerpos de sus familiares fallecidos invadieron la Fuerza Aérea Guatemalteca. 17 de los 19 guatemaltecos que murieron en el incendio registrado en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez ahora están siendo velados en sus lugares de origen. El canciller guatemalteco anunció que el gobierno de Guatemala intervendrá en el proceso penal que se sigue en México contra los supuestos responsables. Es coadyuvante dentro del proceso penal federal que se ha abierto para buscar juicio, castigo y reparación. El gobierno mexicano se hizo cargo de los gastos de repatriación y traslado de las víctimas a sus comunidades y quienes acompañaron los féretros se solidarizaron con quienes hoy lloran la partida de sus migrantes. A nombre de México, lamentamos profundamente lo sucedido en esta tragedia. Estamos trabajando para que esto nunca vuelva a pasar. Hay otros 2 guatemaltecos fallecidos que no han sido trasladados porque su identificación requirió de una prueba de ADN. Mientras tanto, otros 9 permanecen en recuperación, de los cuales 7 presentan un estado de salud crítico, según Cancillería guatemalteca. Era de otra cosa. Lo que yo tenía que pagar era prostituirme sexualmente, ¿no? El ser víctima, ¿verdad? De tráfico sexual es lo que me llevó a venir al grupo. Viene con muchos traumas a nivel personal, emocional. Hasta por $150 y durante un año en la frontera fue vendida sexualmente Victelia, quien llegó a la organización Madre Tierra, al igual que un grupo de mujeres latinas, entre adolescentes y de la tercera edad, víctimas de violencia sexual. Vienen huyendo del abuso sexual o de cualquier tipo de abuso en sus países. En la ruta crítica de la migración siguen siendo abusadas de cualquier forma, sobre todo sexualmente. El trabajo de Madre Tierra aborda solo la punta del iceberg del flagelo de la violencia sexual en las mujeres latinas inmigrantes. Según la organización Médicos Sin Fronteras, en 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual contra mujeres durante su recorrido hacia Estados Unidos y entre enero y junio de 2022 la cifra superó los 140 casos. Para ellas, todas las formas de sanación son válidas, desde la psicológica hasta las prácticas ancestrales. Hacemos una combinación de todas las formas alternativas de sanarnos, ¿verdad? Utilizamos trabajo psicocorporal, hacemos terapia floral, hacemos masajes colectivos, constelaciones familiares, reiki. Y viendo yo la sanación mía y viendo yo cómo sané y cómo tengo ahora una relación sana con mis 2 hijos y con las amistades a mi alrededor y en mi trabajo, yo tomé la decisión de quedarme en el grupo de Madre Tierra para apoyar a las nuevas personas que vienen. Y el tratamiento que no les deberíamos de dar es la que se está dando. Human Rights Watch denuncia que las violaciones se evidencian de forma física tras ser detenidos, procedimentales cuando sus casos deberían ser presentados a corte y así avanzar como la ley lo permite, y sociales al promover un lenguaje racista y xenófobo. Ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno de México se está responsabilizando en desarrollar
un sistema más humanitario para los migrantes. Por otra parte, el Center for Immigration Studies ofrece su perspectiva sobre la situación fronteriza. Texas ha sido la zona cero de la mayor crisis de migración masiva en la historia de Estados Unidos. Hay que recordar que sacaron a la patrulla fronteriza de las líneas defensivas para cumplir con el deber de procesamiento, dejando cientos de millas de frontera completamente indefensas mientras realizaban el trabajo administrativo para que todas estas familias y adolescentes no acompañados fueran liberados en los Estados Unidos. Pero la presencia de la Guardia Nacional de Texas en el marco de la operación Lone Star es constantemente cuestionada por organizaciones proinmigrantes. Por la manera en que criminaliza a la comunidad inmigrante, y sabemos que todos los esfuerzos que hagan van a ir dirigidos en esa línea. Según estas organizaciones, el marco jurídico podría cambiar sustancialmente si el Congreso estatal aprueba 2 proyectos de ley que buscan dar al Estado atribuciones migratorias que son de competencia federal, tales como la detención de migrantes cuando cruzan sin la debida documentación. Unas 2.000 personas fueron evacuadas por un enorme incendio registrado este martes en una antigua fábrica de reciclaje en la ciudad de Richmond, Indiana, cerca de la frontera con Ohio. Las autoridades emitieron una alerta de desalojo de emergencia debido a la rápida propagación del fuego y al humo que generó una columna espesa sobre el lugar. El jefe de bomberos del estado de Indiana alertó que el humo era definitivamente tóxico y que las llamas arderán por varios días. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, a cargo del caso criminal contra Donald Trump, demandó al congresista republicano de Ohio, Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, al acusarlo de interferir con el caso y de lanzar una campaña para intimidarlo y desacreditarlo. La acción legal insta a la Corte a emitir una orden judicial preliminar y una orden de restricción temporal para evitar que el Congreso haga cumplir la citación de Mark Pomerantz, un exfiscal que dirigió la investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre Trump. El Partido Republicano de la Cámara continúa intentando socavar una investigación activa y un caso penal en curso en Nueva York, con una campaña sin precedentes de acoso e intimidación. De acuerdo con la demanda interpuesta por Bragg, la Fiscalía ha recibido desde el 18 de marzo más de 1,000 llamadas y correos electrónicos, la mayoría amenazas con lenguaje racista y antisemita contra el fiscal, a lo que se suma, según Alvin Bragg, los esfuerzos de Jim Jordan para influenciar un proceso judicial activo. El Departamento de Justicia no aceptó el caso. La Corte Distrital de Nueva York tampoco. Cy Vance no lo aceptó. Bragg no lo iba a aceptar. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Trump anuncia su postulación a la presidencia y la cosa cambió. Ahora tenemos que un error administrativo de hace 7 años es un delito menor. Más de 590 días permaneció preso el periodista Miguel Mendoza en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote en Nicaragua. Hace 2 meses fue expatriado, junto a otros 221 presos políticos de su país, y ahora se encuentra en Miami. Agradece vivir en tierra de libertad, pero reconoce que no es nada fácil estar sin su familia y aún sin trabajo. No me arrepiento de nada. Ahorita yo estoy manos arriba, no sé el proceso de habituarme a este nuevo sistema. Es un país complicado, estoy en una ciudad bien cara. Mendoza vive en casa de su hermana. Recientemente hizo la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol. Como periodista deportivo considera un privilegio haber podido tener esta oportunidad, pero le contó a Voz de América que unos 100 expatriados están con limitaciones económicas. Hay 5 presos políticos que venían en ese avión que están en dificultades, están en 2 cuartos, a cada día les dicen que desalojen. Eso es bastante doloroso. Representantes de la diáspora de Nicaragua claman por asistencia a casos que consideran urgentes. Sin embargo, se ven forzados a salir de su país, dejando su familia, dejando absolutamente todo, y vienen a un país en donde no tienen ayuda. Por eso es que nosotros le pedimos a nuestras autoridades electas que por favor le ayuden a las personas que están viniendo bajo esta condición. El Salvador tiene 262 municipios, pero pronto podría tener solamente 50.
Fue el presidente Nayib Bukele quien inició la discusión sobre este tema cuando publicó en su cuenta de Twitter: El Salvador debería estar dividido en 50 municipios, máximo. Es absurdo que 21.000 kilómetros cuadrados estén divididos en 262 alcaldías. La propuesta aún no se ha discutido en la Asamblea Legislativa, pero algunos diputados del partido oficialista ya manifiestan su apoyo. Espero que vaya la reducción de los municipios. Si va la reducción de diputados, también la voy a apoyar. Y si va que eliminemos el Parlacen, también lo voy a apoyar. Aún no se tiene claridad sobre cuántos diputados serían suprimidos. Algunos legisladores opinan que la medida tiene un trasfondo político y que reducir alcaldías tendría un impacto económico y cultural. A nadie se le ha consultado esta decisión que pudiera aprobarse. Se hace como siempre en base al cálculo político del acaparamiento de poder del partido oficial. Tampoco existe un estudio técnico que determine por qué se deben de disminuir los municipios. Vidi Boto, alcalde de un pequeño municipio en el occidente del país, aún no tiene información oficial sobre este tema, pero es optimista y dice que hay que enfocarse en los posibles beneficios. No sabemos en este momento cuál es la visión, cuáles son las reglas, las leyes que se van a estructurar. Por eso digo, hay que ver las oportunidades que vienen y qué beneficios nos puede traer. La Asamblea Legislativa aún no ha confirmado fecha para la discusión de esta medida. Cada año, miles viajan a la península de Baja California en busca de un mamífero de casi 15 metros de largo y unas 40 toneladas de peso. Es algo que me faltaba hacer en mi vida, la experiencia de encontrarme con una ballena. Ingrid, una maestra de San Francisco, cumplió su misión en Laguna San Ignacio. Es una de 3 zonas protegidas en aguas mexicanas hasta donde viaja la ballena gris a aparearse y parir. Es lo más mágico que me ha sucedido. Las ballenas se acercan a las lanchas como un cachorrito que quiere que lo acaricien. Es extraordinario. 2 inteligencias que se juntan de manera voluntaria. El tiempo y el número de lanchas que entran a la zona de avistamiento está limitado para proteger a esta especie que estuvo en peligro de extinción. Laguna San Ignacio no es solo un punto de atracción turística, es también un centro de investigación científica con un interés particular en la ballena gris. Sergio Martínez tiene 15 años estudiando este cetáceo. Ves todo el cuidado que lleva la mamá con la cría durante 2 o 3 meses, hasta que la cría va creciendo, va ganando fuerzas y tamaño para poder realizar la migración otra vez hacia las zonas de alimentación. Dirige a jóvenes mexicanos en el programa científico del ecosistema de la Laguna San Ignacio, que las cuentan y observan con un fin. Obtener información acerca de la condición corporal de las ballenas utilizando vehículos aéreos no tripulados o drones, y con ello ver como el estado nutricional. En años recientes, notaron menos ballenas y más flacas. Pero la Comisión Nacional de Áreas Protegidas del gobierno mexicano reportó un aumento en la población que ya va rumbo a Alaska para alimentarse y volver el año próximo. Y 86 tortugas gigantes criadas en cautiverio en Galápagos, Ecuador, retornan a su hábitat natural en la isla española del mismo archipiélago. Los animales liberados, la mayoría de entre 5 y 6 años, incluyen a Diego, la tortuga macho proveniente del zoológico de San Diego en Estados Unidos, convertida en el símbolo de la conservación de Galápagos. Se estima que el 40% de las tortugas repatriadas son descendientes de Diego. Y con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy en El Mundo al Día. Les acompañó Diva Lizeth Cash.